En esta ocasión vamos a hablar de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Tenemos como invitado vía Zoom al licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien es el director de esta institución. Rodolfo, bienvenido, qué placer poder entrevistarte. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Yo feliz y contento por compartir con ustedes un poco de lo que es la defensa pública, un tema sumamente importante para una cantidad considerable de gente a las cuales nos requiere el servicio. Así es. Estamos hablando de un gran porcentaje de servicios legales que se hace en la República Dominicana con la defensa pública y sería bueno compartirlo con esto porque de antemano, Rodolfo, antes de comenzar a hablar sobre todos los servicios, hay que destacar que hemos visto cómo la población dominicana prefiere un abogado del Estado por la gran calidad que tiene la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Y esto, señores, pidiéndole disculpas a los abogados privados, pero usualmente todos los dominicanos y dominicanas están buscando el servicio de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Ciertamente, ciertamente, hay una considerable cantidad de personas que requieren los servicios de un defensor público, y esto es por la alta calidad de este profesional del derecho y la formación que adquiere en la Escuela Nacional de la Judicatura por un periodo aproximadamente de 10 meses, previo, claro, el concurso de oposición al que es sometido, lo cual debe de demostrar que tiene conocimiento suficiente en el ámbito penal, en lo procesal penal, en el ámbito de derechos humanos, en el derecho constitucional y también conocimiento del proceso de niños, niñas y adolescentes. Y por este conocimiento y esta calidad que presentan los defensores públicos, por eso tenemos una demanda considerable de asistencia como servidores públicos a estas personas que requieren de la asesoría, de la asistencia, de la defensa de un defensor público. Y por eso es la alta demanda. Fíjate que la defensa pública lleva aproximadamente de un 80 a un 87% de los casos penales a nivel nacional. A nivel nacional. A pesar de los pocos abogados defensores públicos que tenemos en nuestras oficinas. O sea, nunca dejamos de dar el servicio. Excelente. ¿Cuántos defensores públicos tiene la oficina? Fíjate, no lo van a creer, pero en el 2003, cuando nació esta institución, concomitantemente con el Código Procesal Penal, con esa nueva normativa procesal penal de aquel entonces, el plan estratégico de la institución establecía que en 5 años íbamos a tener aproximadamente 450 defensores públicos cubriendo todas las provincias a nivel nacional. Resulta que después de 17 años, la oficina cuenta con 113 defensores públicos de carrera, 113. La oficina se vio obligada a tener que contratar abogados denominados abogados adscritos, y abogados adscritos tenemos unos 128 más los 113 defensores públicos. Somos a nivel nacional 241 abogados que damos servicio en un 87% de los casos penales en todos los tribunales de la República. Así que tenemos un déficit de aproximadamente 350 abogados a nivel nacional para que de manera efectiva eh, eh, pueda la institución cubrir con defensores públicos a nivel nacional todos los requerimientos que hacen los ciudadanos dominicanos y extranjeros aquí en este territorio. ¿Estos servicios son de manera gratuita? Realmente el principio que enarbola esta institución es la asistencia
totalmente gratuita de esos profesionales del derecho. Y de hecho, el artículo 3 de la ley 277-04 establece como principio rector el servicio gratuito de la defensa pública, y posteriormente, con la modificación de la Constitución de la República en el 2010, establece como órgano de la Constitución la defensa pública, pero además de órgano de la Constitución, establece que el servicio se brindará para todas aquellas personas que no cuenten con un abogado. Anteriormente, el debate y el tema era aquellos que no tengan recursos económicos, pero la Constitución establece para aquellos que no tengan abogado por cualquier causa. Fíjate que puede darse un caso donde a un ciudadano le incauten sus cuentas y sus bienes, entonces no tendría recursos económicos para poder pagar un abogado privado. Y como es un 911 respecto a las vistas de medida de coerción, si requiere los servicios de un defensor público, la institución siempre está a la disposición de brindar el servicio requerido o por el tribunal o por el ciudadano en conflicto con la ley. Así que el servicio que da la defensa pública es totalmente gratuito. Y esta gratuidad implica que el defensor público se compromete a que los tribunales, el Ministerio Público, el querellante o el denunciante respete las garantías y los derechos fundamentales de ese ciudadano en conflicto con la ley. Que el debido proceso que establece el Código Procesal Penal y la Constitución de la República, esto sea respetado. Y el defensor público vela 24/7 de que esto sea cumplido respecto a estos ciudadanos en conflicto con la ley. ¿Cómo un dominicano puede tener el servicio de algún abogado de la defensa pública? ¿Esto lo pide el ciudadano? ¿Esto es un juez que decide que por si no tiene quien lo defienda, asignarle uno? ¿Cómo es que funciona el sistema? Mira, es bastante fácil tener acceso al servicio de la defensa pública. Lo primero es que estamos en todas las redes sociales. Eso es lo primero. Cualquier persona tiene un celular, cualquier persona tiene un Facebook, cualquier persona tiene un Twitter y puede tener acceso a la Oficina Nacional de Defensa Pública, tal como se llama esta institución. Pero cualquier persona que tenga una situación penal en conflicto con la ley, no importa la magnitud, puede hacerlo de la siguiente manera. Primero, si es para el conocimiento de una vista de medida de coerción, ustedes sabrán que en las vistas de medida de coerción generalmente se va a conocer si es al lugar imponerle una fianza, presentación periódica, prisión preventiva. Allí tenemos nosotros apostado 24/7 un defensor público. Esto es para que cuando llegue una persona para ser conocida una medida de coerción y diga al juez que no tiene abogado, inmediatamente se le comunica al defensor que está ahí de turno de que esa persona no tiene abogado, y el defensor público con mucho gusto le va a asistir, le va a defender, le va a asesorar y le va a asegurar un debido proceso. Claro, previamente el tribunal le va a notificar el expediente al defensor público y el defensor público va a tener la oportunidad de hablar con la persona en conflicto con la ley o con sus familiares respecto al tema o al caso. Y el defensor público entonces le va a asistir con todas las garantías de la ley. Esa es una forma. Otra forma es que si su pariente, familiar o usted ha tenido un proceso penal y ha tenido una defensa privada, es decir, un abogado privado, entonces usted puede requerirle a ese abogado privado que le dé una certificación o una cartita estableciendo o diciendo en esa carta
que por H o por R no va a poder seguir asistiéndole ni brindándole los servicios. De esa manera, esa persona o ese pariente va a la oficina o se comunica, dice que tiene esa certificación, esa comunicación, la envía, la deposita y la defensa pública inmediatamente le va a designar un defensor público para ser asistido. Y otra forma es muy concurrente, es el hecho de que cuando existe una audiencia preliminar, que es la etapa intermedia, o una audiencia de fondo, y esta persona dice, yo no tengo abogado o yo no voy a seguir con ese abogado, entonces el juez le requiere mediante un oficio a la defensa pública la designación de un defensor público para que asista y represente a ese ciudadano en conflicto con la ley. Otra forma es las visitas constantes y la comunicación constante que tiene la Defensoría Pública a nivel nacional con los centros carcelarios. Si hay una persona que está guardando prisión y dice que no tiene abogado, o que el abogado le subió los vidrios, o que el abogado no se sabe de él, entonces la defensa pública toma ese caso, examina si es cierto lo que dice, trata de comunicarse con ese abogado, en fin, que al final entonces se le designa un defensor público para ser asistido en cualquier etapa del proceso. Además de ello, con las visitas también que se hacen a los destacamentos en los barrios de las ciudades, de las provincias, si nos damos cuenta que hay personas guardando prisión allí que están detenidas y no tienen abogado, entonces se le da también la asistencia. Y si el defensor público entiende que se le ha violado, conculcado algún derecho fundamental, por ejemplo, el plazo de las 48 horas para estar retenido o presentarse ante un juez, o que esta persona se encuentre maltratado físicamente, torturado, agredido, entonces el defensor acciona con los elementos que le provee el código, la constitución y las leyes, entonces puede hacer un habeas corpus o puede ser un amparo a favor de esa persona para que obtenga su libertad. Excelente. Y hay que destacar que la Oficina Nacional de la Defensa Pública no ha dejado de trabajar en ningún momento en este tiempo de COVID. O sea, el trabajo ha sido muy persistente en defensa de todas las personas que necesitan ese servicio de un abogado. Así es, Manuel, la defensa pública nunca ha cerrado, tiene disponible todos los números de comunicación y, como le dije, también las redes están abiertas y las oficinas también prácticamente están abiertas, porque con el tema de aislamiento del COVID se están presentando paralegales y recesionistas que están atendiendo a los usuarios que por algún medio no pueda presentarse. La oficina está brindando los servicios en atención permanente, es decir, en las vistas de medida de coerción con los defensores públicos, se están conociendo de manera remota, también los defensores públicos están trabajando también con los jueces de ejecución de la pena, a los fines de que personas que están por cumplir, ya han cumplido, tienen libertades o descargos que se produjeron antes del COVID. Entonces, todas esas diligencias se han hecho. Por eso, una gran cantidad de personas en conflicto con la ley que estaban guardando prisión han salido en libertad, a los fines de evitar cualquier tipo de contagio de esas personas por un tema burocrático. Entonces, estamos en contacto directamente con el Poder Judicial, donde también nos está facilitando los medios a los fines de nosotros proveerle sentencias en dispositivo para que estas personas puedan salir. Solamente en el mes de abril, Manuel, para que tenga una idea, en el mes de abril, los defensores públicos a nivel nacional conocieron más de 4,000 audiencias de medida de coerción, más de 4,000 solamente en el mes de abril. Ya puedes imaginarte en los 3-4 meses que tenemos el estado de excepción y de emergencia, donde la defensa pública nunca descansa, nunca duerme,
siempre hay personas que van a estar en conflicto con la ley y siempre va a haber un defensor para asistirle y defenderle. Fíjate que la defensa pública no defiende delincuentes. Quiero que sepan, señores, que no defiende delincuentes. Defiende personas en conflicto con la ley, que por H o por R, por algún tipo de razón, se involucraron en un hecho delictivo o criminal. La Constitución, el Estado está obligado, no tiene de otra, está obligado por mandato constitucional a garantizarle a cualquier ciudadano en conflicto con la ley y que no tenga recursos o que no tenga abogado, pueda tener un abogado que le asista. Y no solamente esto pasa en República Dominicana, está instituido constitucionalmente en todos los países del mundo, donde existen abogados para garantizar el debido proceso, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales de estas personas en conflicto con la ley. El Estado tiene el poder represivo del Estado, tiene al Leviatán, que es la Fiscalía o Procuraduría General de la República, y ante esa persecución tenaz de esa institución, debe de existir una contraparte que defienda los derechos fundamentales de las personas en conflicto con la ley que están siendo o son perseguidas o van a ser perseguidas por ese poder represivo del Estado. Este es el tema de la contraparte del Estado. Tú Excelente. persigues, pero el Estado debe de proveer un abogado calificado para vigilar que el debido proceso se respete, se respete. Así es. Por eso Nuestras te digo, por felicitaciones eso te desde digo que acá. nosotros Excelente labor. no defendemos delincuentes, defendemos personas en conflicto con la Así ley. es, así Porque es. muchas de esas personas, Manuel, perdona que te interrumpa, muchas de esas personas en proceso de fondo, en juicio de fondo, en audiencias preliminares, resultan siendo inocentes de las acusaciones que se le hacen. Por eso son personas en conflicto con la ley y son también muchos de ellos infractores primarios, que no pueden ser llamados tampoco despectivamente delincuentes. Así que nosotros sí asistimos seres humanos que Excelente, tienen derecho y están sujetos a que sean respetados sus derechos, como excelente. cualquier otra persona. Nuestras felicitaciones, muy buena labor, muy buen trabajo y esto es reconocido por todos los dominicanos y dominicanas y por supuesto también extranjeros que han recibido el servicio de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Un fuerte abrazo, un mensaje a toda la ciudadanía a propósito de que deben cuidarse también del COVID-19. Mira, antes de las elecciones para elegir senadores, diputados y presidentes, yo emití un mensaje a toda la ciudadanía que evitara lo más que se pudiera tener conflicto con la ley electoral, porque la ley electoral tiene normas y renglones donde estos delitos pueden ser sancionados con prisión preventiva. Y el mensaje era a la ciudadanía que evite cometer algún delito electoral por dos razones. Primero, porque esta norma contempla prisión correccional hasta 2 años. Y yo no creo que en este tiempo usted quiera estar guardando en una prisión, porque al final el juez va a decidir y el Sí. Ministerio Público va a solicitar en su mayoría de veces prisión preventiva. Nosotros vamos a solicitar lo contrario, pero al final el juez decide. Y yo le decía a la ciudadanía en ese mensaje que evite tener conflicto con la ley, evite cometer delitos y crímenes. Primero, porque va a padecer guardando prisión. Y segundo, usted se expone de manera considerable a poder estar contagiado con el virus. Porque usted sabe que el más del 70% de los internos e internas que guardan en una prisión viven en un estado de hacinamiento. Esto quiere decir que usted no va a tener ningún tipo de sistema de prevención para poder evitar esta pandemia. Y peor aún, cuando a las personas les sobrecoge este virus,
entonces es que se descubre que tiene algún tipo de otra condición médica y por eso es que se agravan y por eso es que fallecen. No existe cama suficiente, no existe ventiladores suficientes, no existen hospitales suficientes para dar tratamiento a las personas que están fuera de las cárceles. Imagínense ustedes dentro de las cárceles. Por eso mi exhortación es al pueblo dominicano, gente buena, gente colaboradora, gente decente, educada, gente que aporta. Mi consejo es que eviten el contagio, procuren el distanciamiento social, procuren no cometer hechos eh, eh, que, que vayan en contra de la ley, de la norma. Piensa en su familia, piensa en sus hijos, piensa en su madre, en su padre, porque cuando una persona cae presa o lo encarcelan, no solamente usted padece el encierro, también lo padecen sus familiares, sus parientes, sus amigos, que tienen que estar dando viajes, tienen que hipotecar casa, tienen que buscar dinero, tienen que mantenerlo a usted también estando encarcelado. Así que evite cometer cualquier tipo de hecho o de delito. Y si por cosa de la vida comete un hecho, un delito, quiero decirle que hay una institución responsable con profesionales muy comprometidos a que a las personas, a los seres humanos, a usted que nos está escuchando, va a pelear hasta las últimas consecuencias su caso, a los fines de que se le respete los derechos fundamentales y el debido proceso. Así que las puertas de la Oficina Nacional de Defensa Pública siempre estarán abiertas para aquellas personas que lo requieran, en el ámbito penal, en lo procesal penal y las acciones que demande cualquier tipo de caso, como el habeas corpus o la acción de amparo cuando se están violando también derechos fundamentales. Así que quiero que sepan que las puertas de esta institución están abiertas para todo ciudadano y todo extranjero también en conflicto con la ley. No discriminamos para dar el servicio, para asignarle, para que un defensor le asista. No discriminamos ciudadano alguno. Cualquier tipo de extranjero en conflicto con la ley puede comunicarse con nosotros, cualquier persona en sentido general. Así que estamos a su disposición. Estamos Excelente, para servirle porque es un mandato constitucional. Y esa excelente. es la esencia de esta institución, Muy bien. servirle. Un fuerte abrazo, gracias por conversar con nosotros, por sacar ese tiempo para esta entrevista. Así que ya sabe toda la ciudadanía y sobre todo que ustedes saben y entienden el gran servicio que ofrece la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Señores, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, hay más de Manuel Viernes.